Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estulio y bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo José Miguel Villarroel de España. ¿Qué tal estás, queridísimo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Pues aquí estamos. Hoy hay la charlotada del circo del Congreso. Están haciendo la investidura de Pedro Sánchez y aquí pues se van escuchando, ya sabes, las chorradas típicas de los unos y de los otros. Pero bueno, tampoco Bueno, yo hay te mucho, justo como la semana mucho pasada interés. hablamos de la revolución bolchevique y tal, y bueno, seguimos un poquito también con el tema, pero empezamos por todo el mundo me está haciendo la pregunta. ¿Qué está pasando en España? Estamos en una revolución, es un Maidán. Me aburre el tema porque, bueno, tú y yo somos teóricos y podemos explicar las cosas con deditos. La masa sucia no entiende. Y entonces, bueno, empezamos con España. Pues me llamó una amiga hace pocos días diciendo, no, es que estamos ahí, estoy viendo cómo millones de personas han salido a la calle en unísono. Y yo le decía, pero tú estás loca. En España, en el país donde la gente llega tarde a todo. Me acuerdo yendo al partido de Copa de Europa de Real Madrid, que empezaba a las 8:45 y a las 9:10 todavía entraban gente al partido. Y tú me vas a decir que 2 millones de personas en España, no en Alemania, cabeza cuadrada o en Suiza, en España, han llegado todos a la hora fija, 2 millones de ellos como buenos chicos y chicas, porque creen los derechos de democracia, libertad de expresión, revolución. A ver, bueno, en mi canal Telegram la gente se pelea entre sí, llamándose cosas, hablando de esta dualidad. ¿Tú cómo lo ves todo esto que está pasando ahí? Ahí donde estás tú. Ahí, bueno, a ver, esto para que Pedro Sánchez hoy pueda ser presidente del gobierno, lo que ha hecho es decretar una amnistía de lo que pasó aquí en Cataluña cuando el procés, ¿no? Y entonces esto pues ha soliviantado, hombre, a mí me parece una vergüenza si me preguntan, ¿no? Pero bueno, está soliviantado pues a una serie de gente, bueno, sobre todo al Partido Popular y a Vox, que Sí, eh, pues claro, se ven fuera de la ecuación, porque el PP, ¿verdad?, le ganó las elecciones, pero ya eso era sí. pues, una sesión de investidura y no tenía los votos para ser presidente del gobierno. Bueno, entonces han montado pues unas manifestaciones en contra de esto y bueno, pues los discursos de siempre de que España se rompe, la dictadura social comunista, los chavistas, bueno, estos rollos que van soltando de tanto en tanto, no sé dónde hay comunistas ni social Yo comunistas, no las ni encuentro por no ningún los lado. Y encuentro en ningún decir que sitio. Pedro Sánchez es Stalin. Pedro Sánchez es comunista, bueno, pues estos rollos que sueltan, y ahí ha aparecido, pues bueno, toda una serie de gente que, a ver, 2 millones, si calculo, si cuentas todo lo que se ha manifestado en toda la ciudad española, pues ponle 2 millones. Yo creo que no han llegado, pero bueno, es igual. No voy Lo a que entrar en sea, eso. hasta Tucker Carlson llegó. Toca Donde Carlsen, que se lo ha todo el traído circo. la ha traído Vox aquí para hablar de que Obvio. España pues está el pueblo español, claro, el pueblo español son 3.000 personas que hay delante de la sede del PSOE, en Ferraz, en la calle Ferraz de Madrid, si 2.000 personas en el pueblo español, pues vale, no sé, esto es... Y bueno, ahí han aparecido, pues, hombre, pues, a ver, pues, es que si ven las imágenes, la gran mayoría son los frikis de toda la vida, es decir, tampoco está apareciendo Bien nada. hecho, los frikis de toda la vida. Totalmente de Sí, acuerdo es contigo. que, es que tampoco ha aparecido nada. Entonces, a ver, hoy hablaban de que igual, o hoy o mañana, pues intentaban o hacían un intento de asaltar el Congreso de los Diputados, recordando al asalto del Capitolio. Pero claro, yo como siempre he dicho, ¿no? Y a ver, claro, estos tendrán que aprender, ¿no? Que las Tú y yo, revoluciones, José Miguel, hemos hablado de esto hace 6 meses, sí, sí, explicando a la gente necia lo que iba a pasar. Tú le has dicho que Pedro Sánchez iba a ganar incluso antes de las elecciones. ¿Qué parte de sumar 2 más 2 les cuesta tanto entender a esta masa borregada? bueno, pero aparte, a ver, lo de hoy de que se iban a saltar el Congreso, yo lo que he dicho siempre,
es que las revoluciones se hacen, no se anuncian, ¿no? Claro, si tú anuncias que vas a asaltar el Congreso, pues hombre, hay 3.000 policías, que la policía repartió estopa, curiosamente han dicho, oh, la policía me ha pegado. Hombre, claro, la policía está para pegarte, ¿eh? ¿Qué piensas? Que la policía está ahí para ponerte flores, ¿no? Pero bueno, esto aparte de esto, a ver, esto es parte del régimen y del sistema, porque al sistema ya le va bien. Es decir, a ver, yo lo que el análisis de lo que pasa en España, bueno, análisis de lo que pasa en España, más allá de que Pedro Sánchez lo que es y con tal de estar en el poder, pues pactará con quien sea y hará lo que sea preciso. A ver, el tema es, y yo te lo dije y lo acabas de recordar ahora, yo dije antes de las elecciones que a los amos del cortijo globalistas, y aquí diferencio, y dentro de los globalistas también hay españoles que son globalistas, ¿no? Porque aquí también Obvio. pasa como en Estados Unidos, que hablamos, ¿no? O en Rusia o en todos los sitios, ¿no? Que hay los globalistas y los que no lo son. Bueno, pues a los amos del cortijo globalistas, españoles incluidos, les interesa más un gobierno de Pedro Sánchez que de Feijóo. ¿Por qué? Porque las medidas que se tienen que tomar a partir de ahora, que van a ser medidas muy duras contra la gente, Pedro Sánchez le garantiza la paz social. Porque Exacto. como justifica que es un gobierno de izquierdas y que es no sé qué, y que las medidas se toman, hombre, para el beneficio mío, ¿no? Pues para la ecología, el Claro, feminismo, pensando en ti, porque Pedro Sánchez, igual que Trudeau, efectivamente, antes de acostarse, claro, y los piensa en sindicatos, nosotros. y tal, los sindicatos callados y demás. Y tal. Entonces, que salga esta gente, que está en su derecho de salir, yo no critico a nada ni le niego el derecho a nadie. Pero ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué sacan los medios? Pues sacan los medios al friki de turno. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos, qué imagen tenemos todos del asalto al Capitolio? El tipo aquel con los cuernos y la lanza, ¿no? Claro, el friki. Bueno, pues esta es la imagen que ha quedado del asalto al Capitolio. ¿No? Ya, lo que pedían o dejaban de pedir, eso ya no se acuerda nadie. Lo que se acuerda todo el mundo es del tipo aquel con los cuernos. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí sacan una tipa que se sube encima de un kiosco con el brazo en alto cantando Viva Franco, a un friki rezando el rosario porque los comunistas quieren matar a la iglesia, quieren quemar iglesias. Claro, toda esta fricada. Esta fricada, con todos los respetos para ellos, esta fricada lo que hace es reforzar el discurso de Pedro Sánchez con sus asociados podemistas, sumaristas, Sorcitroen y la madre que los parió, es que ellos son los que pueden parar el fascismo y la ultraderecha en España. Y por lo tanto eso le refuerza el discurso. Y es un discurso, es un paripé montado por el sistema. Porque además el Partido Popular, que ahora que ha visto ya la fricada, pues ya se empieza a apartar, pero Vox, que intenta sacar tajada de ahí, Vox no deja de ser disidencia controlada, igual que la Podemos. Es decir, Podemos era la disidencia controlada por la izquierda y Vox es la disidencia controlada por la derecha. Y ya está. Y entonces eso ya viene bien al sistema y le viene bien a todos. Sí. Por lo tanto, es todo lo que se ha montado. A ver, ¿cómo va a haber un Maidán en España? Si España es uno de los países más pelotas del imperio norteamericano. Gobierne quien gobierne en Washington. Obvio. Es decir, hombre, claro, con Trump podían tener sus historias, pero aún así no rompían con Estados Unidos, ¿no? Por mucho que criticaran a Trump. Es decir, pero si es uno de los países más pelotas junto con la República Federal Alemana que hay en Europa, y digo Europa Occidental, porque Europa Oriental ya sabemos que Sí. todos son pelotas en general. Pero dentro de Europa Occidental, ya quitando Gran Bretaña, que ya va de suyo, pero ya fuera de Gran Bretaña, los dos países más pelotas, más chupaculos, con perdón de la expresión, de Estados Unidos, son la República Federal Alemana y España. ¿Cómo va a montar un Maidán? Que un Maidán lo montó la CIA. Lo montó la CIA. Es ¿Y que cómo la va a gente, montar? José Miguel, la gente son totalmente ignorantes. Mira, yo te quería comentar, o sea, yo lo estaba pensando viendo todo este circo, porque es un circo, por mucho que yo entiendo que el medio español, la gente normal y corriente, desean justicia. Y lo que estás viendo, bueno, según su punto de vista,
de justicia tiene bien poco. Cada uno está en derecho de pensar y entender justicia desde su óptica. Pero yo quiero explicar esto, porque me puse a pensar después. La primera ya pasaba todo esto y me parecía, bueno. Pero cuando me empezaron a llamar amigos, gente que, bueno, un cierto nivel intelectual, convencidos de lo que están haciendo por el bien de la patria, porque España va mal, hay que hacer que España va bien. Entonces yo me puse a pensar desde la óptica teórica, porque tú y yo somos teóricos, porque hemos estudiado teoría, por eso podemos explicar cualquier cosa. Entonces fíjate en que en las discusiones, hablando de en general las causas de las revoluciones, se pueden distinguir varias líneas. Entonces yo, o sea, por límite del tiempo voy a limitarme a dos. Uno es el enfrentamiento entre los partidarios, digamos, de la primacia de los factores estructurales por un lado y la acción libre y volitiva, digamos, por el otro. Entonces, si tú miras la literatura anglosajona, que está, bueno, esta controversia, ¿no? Suena como una estructura contra o versus agencia. Otra línea de debate, yo creo que no menos colorada, es el énfasis en factores internos o externos. O sea, porque muchos investigadores están tratando de encontrar una solución basada en el principio de esta media dorada. O sea, supuestamente la verdad no está aquí o ya está en medio. De hecho, Getty, okay, Illuminati, Getty, porque era Illuminati, tenía razón cuando creía que entre dos puntos de vista opuestos no está la verdad, sino el problema. O sea, un problema, y yo no diría que las partes en el conflicto que no pueden resolver, a menudo porque no ven el problema en sí, lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, en tal situación, o sea, la búsqueda de media, okay, se convierte, digamos, en este vulgar análisis multifactorial, reemplazando el todo con una suma, digamos, la dinámica con la estática, las relaciones de causa y efecto, con una lista de condiciones que son factores adyacentes, ¿no? Y la mayoría de las veces, sin indicar sus conexiones sistémicas y su subordinación entre sí. Y la teoría muere con este enfoque, en lugar de esta generalización teórica, le ocupa lo empírico. Los hechos científicos son reemplazados por empíricos y la investigación misma abandona los límites de esta zona científica, de una persona que entiende lo que está pasando. Entonces, si hablamos de la controversia, esta estructura versus contra agencia, la situación aquí es la misma, digamos, llamadas contradicciones objetivas. Si las circunstancias estructurales fueran suficientes para que estallaran las revoluciones, estas últimas sería una situación absolutamente predecible y bastante frecuente, bueno, sino constante fenómeno. Y esto, sin embargo, no es así, no es el caso. También hay un problema para determinar el papel de las clases bajas, la masa social y este inicio de las revoluciones, o sea, formar ideológicamente la tradición marxista. Hablamos del marxismo, con toda esa gente que está hablando de revolución, del marxismo no tiene ni puñetera idea, ni sabe lo que es. Entonces, más allá de la camiseta de Marx con gafas de sol y cigarro que tienen todos estos idiotas en sus camisetas. Entonces, la tradición marxista procedía de esta primacia de la acción de masas. Sin embargo, las enseñanzas de Lenin sobre un partido del nuevo tipo, un partido de revolucionarios profesionales y su implementación práctica en la forma de este partido, ¿cuál era? Bolchevique, indican claramente un enfoque organizativo elitista, porque la tesis de Lenin de danos una organización de revolucionarios y entregamos a Rusia, o sea, habla por sí solo. Y los bolcheviques justificaron su derecho, digamos, de dirigir a las masas que, según Lenin, sin la dirección del partido, solo son capaces de luchar por mejorar sus condiciones, ¿qué? Bueno, económicas, ¿ok? Por el hecho de que conocen las leyes de la historia, a diferencia de esta masa aborregada ahí en la plaza. Es decir, tienen el monopolio del conocimiento verdadero, lo han ensillado. Y por eso pueden liderar las masas y estos idiotas no, hoy en día. Y las masas están dirigidas por los cuadros profesionales del partido, a diferencia de los idiotas que están ahí en no sé dónde están las cortes, que no entienden absolutamente nada. Y otro, el lema de Stalin, los cuadros lo deciden todo. O sea, esto es partidarios revolucionarios profesionales. Entonces, lo que por razones obvias,
los marxistas no abordaron abiertamente en sus planes, fue, digamos, el papel de parte de esta élite gobernante en la revolución, y sin una parte de la élite gobernante que dirigiera a las masas y se pasara al lado de esta contraélite, no se logró ni una sola revolución. ¿Tú estás de acuerdo? No, no, totalmente. El cambio es sustancial, esa es la división. Hombre, yo creo que de todas maneras, a ver, yo creo que ahí también entraría el término medio, quizá utilizando a Goethe, ¿no? Que tenía Rosa Luxemburgo, ¿no? Era que también había que formar a las masas, ¿no? El problema es cuando tú a las masas no las formas. A ver, el problema que tenía Rusia era un problema de analfabetismo manifiesto, mayúsculo, y era muy difícil formar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en sociedades, bueno, lo que pasa es que claro, estamos de verdad que estamos sociedades desarrolladas, pero yo creo que el nivel de cultura y el nivel de concienciación es cero o menos cero, ¿no? Entonces ahí tienes un problema. Hombre, a ver, el tema es la revolución. Hombre, es que lo que vemos hoy en día no es revolución, es, bueno, gente que sale a protestar y punto. Es decir, no va más allá. Hombre, que hay algunos que piensen o que crean que van a hacer una revolución conservadora para salvar España de no sé qué. Bueno, eso lo pueden pensar, pero claro, eso es una minoría. Y además, el tema es, pretenden realmente hacer una revolución, porque la revolución es transformarlo todo. Pero ¿Sabes? fíjate, perdona que te interrumpo. Yo estos días he preguntado a varios amigos por curiosidad, porque yo veo esto como un caso clínico. Entonces yo he preguntado a varios amigos, oye, tú me estás hablando de la revolución, como tú y yo lo estamos hablando. Entonces te digo, oye, ¿qué significa? ¿Qué es una revolución? ¿De dónde viene este concepto? La gente no lo entiende. Para ellos revolución es cuando las masas salen a la calle para un cambio. Para Claro, esto es una revolución. pero claro, a ver, es que lo que la gente tiene que entender es que la revolución es un acto de violencia política. Claro, el salir a la calle para ir a convocar unas elecciones, para presentarte tú, y eso no es una revolución, eso en todo caso es una algarada, es una manifestación a la que tienes derecho, y que bueno, pues si al final el gobierno de turno considera de que las calles están llenas de gente y la gente protestando y dice esto es ingobernable y convoco elecciones, pues bueno, pero entonces ¿qué? Eso no es un cambio de nada. Eso es seguir manteniendo el sistema imperante y punto, porque las elecciones no van a cambiar nada. Bueno, van a cambiar el gobierno, pueden cambiar el gobierno, pero no van a cambiar el sistema. Es decir, yo lo que siempre digo es que las elecciones lo único que hacen es cambiar los gerentes, pero el sistema no cambia. Entonces, es decir, porque nunca se ha visto en ningún país que ganando unas elecciones se cambie el sistema. No. El sistema se ha cambiado cuando se ha hecho una revolución, y una revolución es un acto de violencia política. La gente que está en la calle, la gran mayoría, yo no digo que haya algunos que piensen como nosotros, porque también desde la derecha, pues hay gente que tiene ese pensamiento como nosotros, que entiende lo que es una revolución, que no sea que sea una revolución bolchevique, sino una revolución neoconservadora o conservadora o ultraderecha, como le quieras llamar, pero que entienden que para alcanzar el poder tienen que hacer una revolución, llámale, bueno, o un golpe, como ellos le quieran llamar, pero de violencia política. Y entonces es ese cambio de sistema. Pero claro, si la mayor parte de la gente lo que está ahí es para protestar, para que se vaya Pedro Sánchez y entre Feijóo, pues esto no es una revolución. Y aparte es que no va a Porque cambiar. seguimos igual en el sistema Claro, capitalista, no, es sigues algo que la igual. gente no entiende. Y aparte, claro, cuando hablan de un Maidán, a ver, el Maidán era porque los Estados Unidos y la Unión Europea querían cargarse a Víctor Poroshenko, que era el presidente, que era más o menos cercano a Putin o prorruso, etcétera. Pero tampoco tenían ninguna intención de cargarse el sistema. Entonces, si Pedro Sánchez es el pelota mayor de Estados Unidos en Europa, O sea, yo he escuchado que a Pedro Sánchez, algún comentarista por ahí, algún imbécil de turno, le llama antisistema a Pedro Sánchez. pero Pedro Yo Sánchez, cuando escuché esto, casi me caigo de la no, silla. pero este es el nivel del análisis político. Es decir, pero si Pedro Sánchez es, a ver, ¿quién ha levantado a Pedro Sánchez? Que no lo conocían ni en su casa a la hora de comer.
Claro, a Pedro Sánchez lo ha levantado quien lo ha levantado y lo ha puesto ahí quien lo ha puesto ahí. Es decir, Pedro Sánchez es el pelota number one, ya vamos a hablar ya en inglés, ya Es que lo hago number one, pero pero number one con diferencia, ¿eh? el pelota number one de los Estados Unidos. Es Totalmente. más pelota que Feijóo. Entonces, Pero Estados Unidos se estamos va a... del estado profundo, porque Estados Unidos la Profundo. gente lo miran de forma efímera, ¿qué es eso? No, de los que mandan de De verdad, los que mandan, exacto, exacto. De los... es decir, entonces, se van a querer cargar a Pedro Sánchez. Es que es toda una absurdidad. Es decir, Totalmente. es una absurdidad, porque claro, el Maidán o las primaveras árabes tenían su razón de ser porque se querían a cargar a gente que no era de la cuerda de esos que mandan en Estados Unidos. Pero a Pedro Sánchez, hombre, si a Pedro Sánchez, si hace falta, vendrán los marines a defenderle. Exacto. Vendrán los marines a defenderle si hace falta. Entonces, es decir, que la gente no se entera absolutamente de nada. Es decir, ¿cómo van a hacer un Maidán contra Pedro Sánchez? Claro, es Sí, que... fíjate, las revoluciones del siglo, si te pones a mirar las revoluciones del siglo XX, ¿ok? La gente siempre piensa, la revolución tiene que ser la revolución bolchevique. No, a muchos. No, de Estamos hecho, hablando de en el revoluciones campesinas. siglo XIX hubo varias revoluciones. Es decir, aparte de la Revolución Francesa, que tuvo No, pero si su estamos hablando del situación, siglo XX, estamos, del fíjate, siglo XX, bueno, claro, del siglo XX, hombre, claro, la más famosa es la pero Revolución no la Rusa, única, porque tú pero tienes la única porque está la Revolución Espartaquista en Alemania, que al final de la Primera Guerra Mundial, está la Revolución Húngara, que instalan un gobierno la comunista con revolución de Belarus, Irán de la Revolución 1905, de los jóvenes Irán, la turcos. Revolución, claro, y después ha habido revoluciones también, la Revolución China, la Revolución Sí, la Vietnamita, revolución china es la claro, revolución de Shanghái de 1911 y 1912. Pero todos estos que estamos comentando resultaron ser burguesas, revoluciones en países donde la burguesía como elemento formador del sistema no de estaba las... gobernando. Exacto, Claro, como sujeto, no existía. claro, el tema es que eran países donde la burguesía, que eran aquellos escritos que había hecho Marx antes de las revoluciones burguesas del 48, fundamentalmente de 1848, para que nos entienda, cuando hablaba que la burguesía era el elemento revolucionario de la sociedad. Pero Porque ¿son como la posibles las revoluciones del contenido burgués sin la burguesía? es que hoy en día la burguesía ya controla el poder, ¿para qué va a hacer la revolución? Es decir, a ver, me refiero a los países, digamos, claro, de una tendencia, hombre, a ver, puede ser que en un país africano que vive en unas situaciones de tal, y la burguesía puede ser un elemento revolucionario. Pero en Europa o creo que incluso en Latinoamérica o en Estados Unidos, la burguesía es quien controla el poder. Es decir, entonces, ¿para qué va a hacer una revolución para cambiar nada? Las cosas son peleas políticas y disputas electorales. Esto es otro tema. Pero en sí, la revolución, ¿para qué la va a hacer? Es que ya el propio Marx, a partir de 1850, 50 y algo, que ya ve cuál es la actitud de la burguesía en el poder, ya dice que la burguesía es una clase dominante y por lo tanto contrarrevolucionaria. Y Totalmente, o sea, la clase totalmente. revolucionaria es el proletariado. Es decir, yo creo que la burguesía no puede hacer nada, no va a hacer ninguna revolución para cambiar el sistema. Otra cosa está lo que hemos hablado a veces de Estados Unidos. Cuando hemos hecho el análisis de Estados Unidos, yo creo que el análisis de Estados Unidos es aplicable en muchos sitios, en el sentido de que hay una parte de la burguesía que no es globalista, que se defiende a esos ataques de la burguesía o los amos del cortijo, como le quieras llamar, globalistas. Pero eso es una actitud defensiva. Yo O por sea, eso, Marx enfatizó que el propietario se convierte en burgués solo cuando la estructura capitalista se vuelve claro, dominante en un país determinado y dominante, subordinado. efectivamente, claro, cuando la estructura, la superestructura, la estructura económica, la base y la estructura económica y social se impone una superestructura que es la estructura ideológica. Pero esto no ocurrió en ningún país periférico del sistema capitalista No, hasta no, mediados del claro, siglo XX. del siglo XX, claro, pero una vez eso la burguesía tiene el poder. Yo por eso, en este análisis que estábamos haciendo,
yo difiero, y ahí lo manifesté en una tertulia que tuve con él hace ya mucho tiempo, con Diego Fusaro. Porque Diego Fusaro, que cuando hablaba de que, y yo ahí sí que coincido con él, que el Estado, un Estado central, en estos momentos es la última defensa que tiene la clase trabajadora contra la ofensiva del capitalismo globalista. Pero claro, y entonces él decía, bueno, que hay que defender el Estado. Yo le dije, sí, pero el Estado socialista, no el Estado capitalista. Y entonces, claro, él hablaba, que eso lo ha cambiado, viendo la pamplina de la Meloni y lo que hace, él defendía pues una especie de coalición de intereses entre los sectores, digamos, más conservadores de la sociedad que estaban en contra del globalismo, con los sectores más de izquierda que también estamos en contra del globalismo. Yo le dije que eso no va a ningún lado, porque, a ver, yo no me voy a juntar con gente que es mi enemiga política, independientemente de que podamos coincidir en un análisis de que estamos en contra de la ofensiva globalista. Pero aparte le dije, digo, a ver, pero aunque eso estén en contra, los que los capitalizan, ese movimiento, están puestos por el sistema. Porque él me defendía a Meloni, a los Fratelli d'Italia, que eran los que representaban estas cosas y no sé qué. Yo le dije, bueno, yo no creo en el Fratelli d'Italia ni creo en esto. Bueno, al final se ha visto claramente que Fratelli d'Italia son más de lo mismo, ¿no? Para ser a Meloni. Entonces, pero ahora el análisis que él sacó, y yo ahí lo comparto, es decir, el Estado, pero claro, yo defiendo el Estado socialista, no el Estado capitalista. Pero sí es cierto que lo que hay, es decir, en estos momentos lo que estamos viendo, como la revolución proletaria y bolchevique, esto ya eliminémoslo, saquémoslo de la ecuación, porque si no nos vamos a liar, porque en estos momentos, hombre, yo no sé lo que va a pasar dentro de un año o 2 años, pero en estos momentos en el que nos encontramos, la posibilidad de una revolución proletaria es, bueno, no voy a decir cero, pero estará en el 0,5. Entonces saquémoslo de la ecuación. Entonces lo que hay ahora y lo que se está viendo es un choque de intereses entre aquellos que quieren una agenda globalista a tutiplén y aquellos que están en contra de la agenda globalista, pero que la gran mayoría de ellos están todos en el mismo sitio, en el sentido de que ninguno de ellos pretende un cambio de sistema, sino simplemente un sistema que le favorezca más o le favorezca menos. Ya está. Estas son las disputas. Entonces, las disputas, ¿qué pasa aquí? Bueno, claro, ¿qué pasa aquí en España? Bueno, que hay gente, es decir, políticos, que, bueno, o amos del cortijo españoles, y estaríamos como los amos del cortijo americanos, ¿no? Que apoyan a Trump y de edad, claro, que se están viendo fuera de juego ante los amos del cortijo globalista, porque pierden pistonada a nivel de dinero, no a nivel de que la patria y todo esto, no, a nivel de negocio, porque España la están vendiendo entre todos a fondos buitres norteamericanos, fondos de inversión, empresas chinas y no sé qué, y entonces el señor que tiene la empresa no sé qué, resulta que tiene menos beneficios. Y entonces, claro, eso genera, por lo mismo que en Estados Unidos, claro, a eso, a determinada gente de la calle, es decir, gente de la clase obrera, porque no, yo estoy de la clase media, me parece un invento del TVO de la época americana de Eisenhower, claro, también se ve fuera de juego, porque la despiden, porque cobra salarios de mierda, etc. Como no hay una izquierda real que este movimiento lo capitaliza esos movimientos, bueno, ultraconservadores de defensa de la patria, de que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya está. Este es el problema. Pero el tema es que, claro, que hay gente que sí que quiera cambiar. Es decir, que en España haya un Estado fuerte, no sé qué, para ir en contra del sistema del capitalismo globalista, pero que tampoco plantea una alternativa al sistema. Porque al final lo que quiere, es decir, es lo que vemos dentro de los países, es a nivel micro de lo que pasa a nivel macro en el mundo geopolítico, que es, oiga, yo también quiero estar aquí y quiero tener eh, derecho a decisión de lo que se toma, pero no tienen intención de cambiar el sistema, el mundo, un sistema geopolítico. Sino Fíjate lo que yo pienso, o sea, la semana pasada te hice un par de preguntas que después me olvidé y tiene que volver a,
ver el video para recordar la pregunta. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona el sistema creado por la revolución? O sea, contrariamente hablamos de los planes de estas aspiraciones, ¿no? Quizás de algunos de esos internacionalistas, porque, o sea, de que Trotsky, Lenin, Zinoviev, etcétera, con la autocracia, si fue de una forma una negación histórica. Fíjate que la revolución de octubre, hablando de la revolución bolchevique, fue una consecuencia, y después lo enlazo con lo que estamos comentando, fue una revolución, o sea, una consecuencia, digamos, inevitable de este golpe de Estado del febrero, que era una revolución, un golpe de Estado liberal financista, durante el cual llegaron al poder colaboracionistas traidores extranjeros. Hoy estos se llaman liberales. O sea, es decir, los camaradas de Kerensky son casi un análogo de hoy en día de Navalny, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los bolcheviques confiaron en el Estado Mayor Imperial, que en esa época del zar, ¿no? Que gracias a su experiencia, sobre todo, formaron este futuro gobierno y también dirección roja, que mucha gente pensaba, o la mayoría piensan que estos estaban siempre en contra de los bolcheviques. No, más del 50% pasaron, tanto guardia, militares, etcétera, cossacks, pasaron al aparato de los bolcheviques, ¿ok? Pero después, X tiempo, les eliminaron a esa gente igual. Y de manera muy similar, la élite de Saddam Hussein se basó en un grupo de estos islamistas marginales que crearon el partido y esa maquinaria, ¿no? Capaz de crear una estructura estatal para él. Pero después, durante los combates, fueron eliminados gradualmente, después de lo cual, pues privado de su núcleo organizativo, ISIS, los ideólogos fueron incapaces ni siquiera de llevar a cabo, digamos, las bases del gobierno. Y lo mismo podemos hablar de la revolución iraní de 1979, más o menos la misma historia, en que un grupo de élite, durante una crisis severa en el país, hablando del Shah, confiaron en el factor islámico y trajeron a un imán local extranjero, hablando de Khomeini, quien le aportó importantes recursos, pero los imanes resultaron ser, bueno, digamos, chicos mucho más ladinos, ¿ok? Y vivos, y aplastaron a esta antigua élite. Podemos describir, bueno, si hablaba, tú comentaste antes de la revolución de árabe o egipcia en el año 2011, ¿no? Cuando los generales demolieron delicadamente esta antigua dirección en quiebra con las manos de ¿qué? De los hermanos musulmanes. Y después demoler a los mismos hermanos musulmanes, volviendo a sus posiciones anteriores, pero ahora sin el clan Mubarak. Entonces hay muchos casos similares a lo largo de la historia. Lo que pasa es que la gente, la masa borregada, no tiene nada de la historia. Pero en todas partes se repite, ¿ok? La estructura de la catástrofe. O sea, una crisis de élite en la que una parte de la élite gobernante, ¿no? Elimina a los demás. Y a veces logra incluso mantenerse al mando, y otras veces no. Y durante el periodo porque estamos hablando de caos, ¿no? Catastrófico, las leyes de esta sinergia social, bueno, comenzaron a operar de una forma, y nadie, o sea, de antemano, cuál sería, digamos, el embrión de este futuro régimen que va a sobrevivir el caos resultante. Y solo tú puedes probar el método así, ¿no? De lo del cielo. O sea, quizás aciertas, quizás no. Y ahora ni siquiera está de todo claro qué grupos van a participar en el futuro caos. Por eso lo que estoy viendo hoy en día desde la base teórica es eso. Y unos participantes obviamente son las élites regionales, y existen muchas contradicciones muy fuertes entre ellos. Y hasta ahora, o sea, digamos, asistimos a esta rápida estructuración de religiones, aparte de estos, da igual si estamos hablando de Islam, estamos hablando de Europa Occidental. O sea, ellos empiezan de luchar entre sí, y por lo tanto las protestas no tienen nada que ver con lo que están diciendo la masa borregada, y ni siquiera está claro si tenemos que apostar por quién apostamos, porque en nuestra trama no se prevé ninguna revolución popular. Hay que ser un cínico, ¿ok? Para pensar que lo que estamos viendo es una revolución popular de la masa. No, no, y además ten en cuenta una cosa, es decir, es que las propias manifestaciones también están divididas. Por claro, claro, la gente que va convocada por el Partido Popular, bueno, van todos con la bandera europea. Bueno, pues sí que el problema es la bandera europea de la Unión Europea, ¿no? Entonces ya tienes claro de que estos no van en contra, estos van en contra de que me he quedado fuera, ¿no? Esa élite que tú dices, me he quedado fuera del gobierno.
Bueno, y luego está la otra parte, ¿no? La otra parte que considera, pues que aquí está lleno de comunistas, que no sé qué, no sé cuántos, pero que también forma parte de quitar una élite. El problema que hay es que a España, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, mmm, aquí los amos del cortijo en su mayoría son globalistas. Por lo tanto, no Totalmente. tienen ninguna intención de que caiga Pedro Sánchez. Los que ¿Vale? toman decisiones son globalistas y a Son favor de Pedro globalistas. Sánchez. Obvio. Y ya está. Por lo tanto, es decir, que esa discusión, eso que has hecho tú, es el perfecto análisis del debate de las élites, no se da aquí. Porque aquí no hay ninguna élite. Bueno, me refiero, no puede haber, pero me refiero que a nivel mayoritario no hay una élite que quiera cargarse a Pedro Sánchez. O cargarse otra élite, ¿no? O cargarse una élite globalista, sino simple y llanamente, pues lo que está saliendo ahora es pues un cabreo de gente que no puede chupar de la mamandurria, vamos a decirlo así de claro, y que aprovecha que el otro ha dado una amnistía a los del procés de Cataluña y para salir a la calle decir, bueno, que se dice siempre, que España se rompe, no sé cuánto. Pero claro, pero el problema es, hombre, España se rompe en el mismo sentido que se rompe cuando la señora de Madrid, la señora Ayuso, pues lo que hace es vender los pisos de protección oficial a fondos buitres Sí, americanos. Esto lo sí, hace sí, también sí, el de sí. Cataluña, ¿eh? No Sí, voy a decir que la señora Ayuso sea una impresentable, una facha y en los de aquí Cataluña o los socialistas, no, no. está claro. El independentista catalán también le vende los fondos, los pisos a los fondos buitres y el donde gobierna el PSOE también le vende los pisos. Entonces, eso es donde se rompe España. Porque nosotros como marxistas, yo lo que digo como marxista es que la patria es la gente, no las banderas y las pamplinas. Y la patria es la gente. Y entonces, defender a la gente es defender a la patria. Entonces, tú puedes, yo estoy en contra de lo que ha hecho Pedro Sánchez, otra cosa, primero, porque me parece que es un debilitamiento del Estado. Y entonces ese debilitamiento del Estado es lo que las élites globalistas esperan que haga. Obvio, esto es un punto muy Exacto. Es importante. decir, Debilitar el ahí Estado vamos. nacional, Estado patria, exacto. Claro, entonces que hay un debilitamiento del Estado. Aparte de convertir, porque cuando se dice, no, es que se le ha condenado la deuda a Cataluña y entonces los ciudadanos de Cataluña van a ser de primera y los ciudadanos de Andalucía van a ser de segunda. No, mentira. Porque los ciudadanos de Cataluña, los currelas como yo y como la gran mayoría, seguiremos ¿Quién siendo avala la deuda? ¿Quién avala? El Estado nacional. el Estado Nacional. Es decir, la gran mayoría vamos a seguir siendo ciudadanos de quinta, porque eso es el objetivo de la élite globalista. Y entonces, pues, estados, como diría Stephen Vaughan, ¿no? Estados líquidos, ¿no? Es decir, aquellos etéreos que no tienen fuerza, que no tienen nada. Bueno, pues en esas estamos. Y este es el tema. Y lo demás, pues son comedia. El problema es que, a ver, el problema es que si tú, a ver, yo evidentemente no iba a estar en esas protestas ni en lo que monte, pero si tuvieran un mínimo de inteligencia, cosa que no la tienen, hombre, se quitarían del afectado. Porque claro, traer a este señor Taxon Carter y venir aquí Tucker Carlson, sí. Tucker El Carlson futuro vicepresidente en el gobierno de vicepresidente, Donald claro, a Trump. venir aquí a decir memeces de lo que pasa en España, pues claro, tienes un problema. Es decir, que al final lo que te queda es la fricada, ¿no? Entonces, claro, porque tampoco al final construyen nada, ¿no? Es No. decir, este es el problema. Entonces, ya está, es decir, no hay más. Es decir, y Mira, yo eso, cuando pienso o sea, yo veo los comentarios, los lemas, ¿no? Volvemos a lo de antes. O sea, entonces cuando yo escucho volver a lo de antes, claro, unos pero lo de piensan antes, volver a ¿qué es lo de antes? claro, te dices Claro, ¿qué franquismo, era lo de tal, antes? ¿no? La Volvemos a lo de República antes, pero claro, es que aquí libertades. están con el rollo de la República, pero si la Segunda República Española eran gobiernos burgueses que durante los 6 años, los 5 años que duró la República, pues luego, claro, tienes que contar los años de la Guerra Civil, pero los 4 años y medio que duró la República, 2 años gobernó la derecha. Claro, y la Y fíjate, República, yo los dos cuando primeros pienso, años, lo único que hizo fue 4 reformas
para educar a la gente, para alfabetizar a la gente, es decir, y poner una sanidad mínimamente. Es Sí. decir, es que la época revolucionaria de la República es durante la Guerra Civil en la zona republicana. Es que encima no se sabe ni la historia de España. Es decir, volvemos a lo de antes, y además, Pedro Sánchez, Largo Caballero, no hagamos reír a la gente. Pedro Sánchez es un señor sistémico, pelota del sistema, puesto por las élites, ¿eh? Un chupaculos, y con perdón de la expresión, de las élites más élites del mundo. Es decir, si Pedro Sánchez va a hacer la revolución, hombre, yo entonces soy cardenal de la curia romana. Es que no estemos tomando el pelo a la gente. Fíjate, yo estoy cuando escucho esta frase, ¿no? Volver Es a la los... realidad. Sea, yo No, enseguida, José Miguel, pienso en la, porque tú y yo conocemos la historia, yo pienso enseguida en la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1788. O sea, quienes utilizaron este término, volverlo de antes, ¿no? O en este caso la Revolución Gloriosa, tenían en mente que el regreso de la situación en Inglaterra a lo que ellos llamaron la normalidad, es decir, es un giro de 360 grados. Y después de los acontecimientos de la Revolución Francesa en 1789, 1799, o sea, el contenido del término revolución ha cambiado fundamentalmente lo que comentamos antes. O sea, la revolución comenzó a entenderse no como un retorno, digamos, a un determinado estado, sino como un retorno casi cualitativo, un cambio radicalmente irrevocable a relación con el pasado, o sea, el giro de 180 grados. Y la revolución de 1788 es la única revolución 100% burguesa, es decir, hecho por la burguesía para la burguesía. Entonces, cuando yo escucho volver a lo de antes, yo pienso, esa gente se dan cuenta, porque los antecedentes de los acontecimientos de 1788 son muy sencillos. O sea, tú tienes dos compañías de las Indias Orientales, inglesa y holandesa, que decidieron llevar a cabo que una fusión parcial, y por eso necesitaban que un techo que político adecuado. Y en este sentido, tú tienes el católico Jacobo II Stuart, que no pudo ser, digamos, este techo, y los señores del cortijo le quitaron del medio. Y en Inglaterra apareció una nueva dinastía, la naranja, el origen protestante y también holandés. Entonces me pregunto, cuando la gente habla de volver a los de antes, ¿entienden históricamente lo que están diciendo o no? no, no. Porque la Revolución Gloriosa eliminó todas las barreras a la élite financiera y terrateniente. O sea, lo que tú decías antes, necesitan esto, caos, porque ellos lo controlan desmontando el Estado del Señor. ¿Por qué? Porque buscaban obtener en la Revolución Gloriosa propiedad privada ilimitada, es decir, control capital sobre la tierra y circulación del dinero. O sea, el proceso que comenzó cuando, en el Y siglo luego XVI. eliminaron a los levelers. Exacto. Entonces, claro, cuando están hablando de volver a lo de antes, no entienden lo que están diciendo y para ya ir terminando. O sea, esto no es una revolución. Lo que estamos viendo en España, una tomadura del pelo. ¿Cómo termina esto? Si lo adelantamos un poco, porque la energía de la masa tampoco va a durar mucho más tiempo. No, pues eso, que yo creo que la gente se cansará de salir y se acabó la película. Obvio. Esta es la conclusión. Ya Y por no va eso a no haber habrá más. ninguna carga policial, más allá de dos idiotas que están ahí y le dan con el palito en la cabeza. Porque la élite, a diferencia de los borregos de turno, entienden que una masa social tiene límite de su energía vital. Puede ser una semana, puede ser 9 días, pero más tarde o más temprano tiene que volver a casa, trabajar, pagar las facturas, Ver, follar, ver- ver el fútbol. ver el fútbol. Obviamente esta semana no hay fútbol, pero la semana que viene sí. Entonces es eso, y qué pena me da porque la gente verdaderamente, pero claro, como tú y yo hemos comentado muchas veces, o sea, la falta de conocimiento, la educación, la falta bueno, principios, lemas, si tú ves lo que está pasando ahora, hay un lema que tú puedes decir, mira, con esto, o sea, hablando de la revolución de 1917, ¿por qué los bolcheviques tuvieron éxito? Porque su cosa era muy orgánica. ¿Qué decían? Paz a los pueblos, tierra a los campesinos. O sea, una cosa es la ideología, otra muy distinta, los lemas políticos. Y hoy en día Bueno, dicen, ¿hay es algún? lo que decía Lenin, ¿no? Cuando Lenin envía a los bolcheviques a luchar en la Primera Guerra Mundial, le dice, no hagáis propaganda hasta que los soldados se queden sin botas.
Y los Entonces, blancos, por el contrario, que perdieron contra los bolcheviques, no tenían ningún programa que pudieran ofrecer a los claro, campesinos, a los trabajadores. claro, la vuelta del zar, era la vuelta del zar, Oye, ¿no? decía, bueno, ganamos esto, ya pensamos. La gente decía, no, ya te No, conocemos. no, ya te conocemos. No, y aparte que decía también Lenin, a la gente no le vayas a hablar, al campesino, no le vayas a hablar de el materialismo empiricista dialéctico, háblale de que le vamos a repartir la tierra y le vamos a repartir las cosas, Y cosas que esta la es la gente diferencia entiende. hoy en día. Y por Claro. eso la gente de PP, la gente de, ¿cómo se llama? Vox. O sea, te das cuenta lo ideológicamente banales que son. Bueno, porque lo que se quedan son en 4 eslóganes y ya está, Pero punto. son cuatro eslóganes pensados en Madison Avenue, Bueno, Nueva pero eso York. es pero tú te acuerdas de lo que decía Goebbels, ¿no? O Hitler en mi lucha, ¿no? Decía que el eslogan político debía ser lo más simple posible para que el más tonto de la masa lo entendiera. Y lo más exagerado. Y lo más claro, porque ya lo decía Goebbels, ¿no? Pues exagera lo máximo posible la culpa de todo, del hambre, de la miseria, de las enfermedades, es del enemigo, repítela 1000 veces y se convertirá en verdad. Pero el Totalmente. eslogan está en mi lucha, está en el Mein Kampf de Hitler, Ay, ¿no? pero la gente no ha leído este libro porque no, no se lee estos tipos de cosas. Yo lo he leído 2 veces Hombre, por temas yo, de investigación. yo te Pero digo una cosa. es un libro muy pesado, es un libro muy pesado de leer. Pero bueno, tienes cosas interesantes que te sirven para aprender de lo que luego es más interesante en este aspecto de la propaganda leerte las memorias de Goebbels, que ahí las explica muy bien. Pero Hitler, en un momento dado, que él analiza la propaganda política, y eso lo han aprendido y eso lo han enseñado y lo enseñan, aunque no digan que lo han copiado de Hitler, en los think tanks de las universidades americanas, es el eslogan político tiene que ser lo más simple posible para que el más tonto de la masa lo entienda. Y es la diferencia entre los think tanks americanos y las más aborregadas. Ellos son todos marxistas de primero a último, aunque te van De diciendo que el primero al marxismo es último, malo. porque a mí ya me lo dijo aquel señor que debía ser de la CIA. Sí, Nosotros hemos aprendido las dos Gs, Gramsci y Goebbels. Gramsci para el análisis sí. y Goebbels para la acción. Y entonces controlan el mundo Ah, con estas totalmente. cosas. Es Totalmente. decir, analizan cuál es la hegemonía cultural dominante y luego cogen Goebbels y la aplican en la propaganda política, social, ideológica, de consumo. Es decir, y entonces te generan toda una serie de necesidades, Exactamente. no solamente políticas, que a lo mejor la gente pasa, ¿no? Te generan una serie de necesidades consumistas Sí, que al mismo tiempo te convierten en esclavo del sistema capitalista y totalmente. te hacen pensar de esta manera que en el sistema capitalista es donde se vive mejor. Por lo Obvio. tanto, es decir, que nadie espere, yo lo digo para la gente, sé que este programa lo ve mucha gente de fuera de España, sobre todo de Sudamérica y Sí. demás, yo ya les aviso que no esperen que en España vaya a haber ninguna revolución de ningún Ninguna, signo, ni ninguna. proletaria, ni conservadora, ni trumpista, ni no sé qué. Otra cosa también, cuidado, que también tengan presente la propaganda que viene de los del otro lado. Es decir, de todo lo que es, pues todo el sector PSOE, Podemita, Sí, Sumarita y demás, que sí. dicen que esto es una revolución trumpista porque también les conviene para vender su moto de que paramos el fascismo y paramos a la ultraderecha. Es decir, Sí. yo le pediría a la gente que se quite en la medida que pueda el árbol de la propaganda y miren el bosque de la realidad. Y De el una bosque de órbita la más realidad, elevada, más alta, más es elevada. decir, el bosque de la realidad en España es que hoy y mañana, hoy es miércoles, mañana jueves, no sé el día te lo colgarás el vídeo, aquí lo que se está votando es al presidente del gobierno de España que quieren las élites globalistas, tanto españolas, las que son globalistas españoles que son globalistas, como fundamentalmente las de fuera. Y por lo Exacto. tanto, nadie, estas élites que son las que se podrían cargar al presidente del gobierno, se lo van a cargar
porque es su más fiel servidor. Exacto, totalmente. Oye, Esa es muchísimas la gracias. conclusión del tema. Sí, no, no, totalmente. Los que están interesados, las cosas que estamos haciendo también en mi página www.stuling.media. Tenemos informes semanales de inteligencia conceptual en nuestro canal TV, donde entrevistamos todas las semanas. La semana pasada hicimos una entrevista muy larga con Alexander Dugin, el filósofo ruso. Y así nos vamos. Oye, querido, muchísimas gracias. Ya hemos Un placer. descifrado la revolución española. Bueno, igual la semana que viene ha vuelto Isabel la Católica, cosa que no Está dudo. claro, así es. Un abrazo. Un abrazo, Daniel, un placer. Chao.